Hola amantes de los idiomas, bienvenidos y antes de comenzar permítanme hacer un pequeño anuncio para los no hispanohablantes. Dear non-speaking language lovers, thank you for coming and just one thing, this video will be only in Spanish, so if you don't understand Spanish, activate the subtitles, and if you don't know how to activate them, please refer to this video that I made to address this kind of issues. Thank you and let's continue. ¿Cuál es el objetivo de este canal? Hay muchos y vamos a aclararlos poco a poco. El primero y el más importante es dejar una evidencia de que tengo la capacidad y conocimientos en varios idiomas, ya que me he dado cuenta que es un poco difícil que la gente lo crea, así que quisiera dejar todos estos videos como una muestra. En segundo lugar, es poder darme a conocer ante una audiencia interesada en las lenguas. Desde la persona con la más mínima curiosidad hasta profesionales en ellas. Y más específicamente, quisiera motivarlos a estudiar o adentrarse aún más en lo que son las lenguas. Es decir, despertar en ustedes la pasión que yo siento por ellas. Quiero que junto conmigo descubran lenguas que quizás no conocían y que puedan encontrarles un gusto y darles una oportunidad. Para aquellos que están apenas empezando a aprender un segundo idioma, puede ser de gran utilidad conocer estrategias de aprendizaje que les puedan ayudar, pero también a aquellos que han aprendido ya varias lenguas y quieran conocer estrategias para mantenerlas y para ir incrementando en número y cómo llevar este estilo de vida políglota. Además de todo eso, veremos también aspectos gramaticales y fonéticos de cada lengua según aplique, así como aspectos culturales que engloban a los hablantes o señantes de las mismas y hablar de mitos de cada una y del aprendizaje. Otro tema será el mundo laboral que gira en torno a las lenguas y en él se abordará principalmente tres profesiones, que son la enseñanza de lenguas, la traducción y la interpretación. No obstante, no estaré limitado únicamente a estas tres cuestiones, sino que poco a poco nos iremos ampliando y profundizando en este espectro laboral. De igual manera, las muestras de idiomas no dejarán de estar presentes. Mi intención es utilizar tres lenguas en este canal. El inglés, que será sobre todo una especie de lengua franca mundial para dirigirme a la mayor cantidad de personas. El español, que al ser mi lengua materna, también estará presente, tal como en este video, ya que también muchos de mis allegados, amigos y audiencias son del mundo hispanohablante, y sería bueno tener en consideración esa conexión que yo tendría como nativo hablante del español. La tercera lengua en realidad son una serie de diferentes lenguas que irán rotando, principalmente aquellas en las que tengo mayor fluidez y que puedan tener la oportunidad de tener su espacio aquí y que ustedes como audiencia puedan tener un acercamiento a ellas y que no siempre todo sea inglés y español. Y de esta forma tratar de balancear todo lo posible para llegar a una mayor audiencia. También iré haciendo muestras de idiomas que no figuraron en el video que lo empezó todo, es decir, el video de las 25 lenguas. Además de las lenguas, también tengo una gran fascinación por las ciencias sociales y me gustaría compartirles temas relacionados con ellas según lo vaya viendo adecuado. Pero sin importar el contenido, la idea es exponerlos a la mayor cantidad de lenguas posibles. Y también, para no desanimarlos mucho con esta diversidad lingüística, siempre intentaré dejarles subtítulos para que no se pierdan en el video. Generalmente los voy a dejar en inglés, a fin de que YouTube genere subtítulos a cualquier idioma a través de la opción de traducción automática. Y si los videos llegan a tener más lenguas, también pueden utilizar la opción interlingue. Recuerden el video de cómo utilizar los subtítulos. Como aclaración, interlingue es una lengua real, de hecho es una lengua artificial, pero los subtítulos en sí no están en ella. Simplemente utilizo esa opción para dejarles subtítulos variados, ya que no existe una opción en YouTube, al menos no por ahora, en la cual pueda subir subtítulos en diversas lenguas según yo lo vaya utilizando. Elegí más bien el espacio de interlingue porque considero que muy probablemente sea un espacio no tan utilizado en la plataforma y que el mismo nombre de esta lengua le da ese carácter un tanto significativo a la diversidad lingüística. Walkers en Manus Mundi
latín en su pronunciación clásica, o también Voces et Manus Mundi, latín en su pronunciación eclesiástica. Es el nombre de este canal, significa voces y manos del mundo. Voces aludiendo a las lenguas y manos aludiendo a las lenguas de señas. He escogido el latín por ser una lengua a la que irónicamente no le he dedicado demasiado tiempo de estudio, por lo tanto figurará y se acapará el título, pero no tanto el contenido, aunque hablaremos de latín en algún momento, claro, pero que considero que puede darle cierto aire multilingüe al canal. El latín al día de hoy tiene muchos usos y uno de ellos es justamente utilizarse como una especie de mediador entre otros idiomas. Pienso en, por ejemplo, en la ciencia y de cómo en la taxonomía se prefiere utilizar el latín como un estándar en los nombres y así evitar la variación y la confusión. O bien, estrategias como las de Suiza, en las cuales se opta por utilizar el latín muchas veces, no siempre, pero muchas veces, para evitar cuestiones en las que se tenga que recurrir a todas las lenguas oficiales del país. Y aunque una de las lenguas que sé y que me fascinan, que es el Esperanto, tiene ese objetivo también, el hecho de colocar un título en Esperanto atraería mucho a una audiencia que se interesa por el mismo Esperanto, y mi intención no es limitarme únicamente a una audiencia de esperantistas, sino incluirlos, pero además también a hablantes de más lenguas. No quisiera que solo los hablantes de otras lenguas que sean diferentes al Esperanto y a los esperantistas respectivamente se confundan y crean que solo hablaré del Esperanto. Sí hablaré del Esperanto, habrá videos dedicados a la lengua, pero el objetivo más bien es la diversidad lingüística, más lenguas. Muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like a los videos, compartirlos y comentar. De esta manera el canal podrá crecer y yo les podré ofrecer también cada vez más contenido. Nos vemos.